Hola, muy buenas chicos. Vamos a hablar en este vídeo sobre los géneros periodísticos y tratar de profundizar un poquito en el tema. En primer lugar, habría que decir que los géneros periodísticos se dividen básicamente en géneros informativos y géneros de opinión. Los géneros informativos están especializados en transmitir la información de manera objetiva, sin dar ninguna valoración, ninguna opinión, y son la noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista. Y los géneros de opinión están más especializados en transmitir la opinión de un autor o de un medio de comunicación sobre cualquier tema. Entonces, en ellos podemos nombrar el editorial, el artículo y la columna de opinión, las cartas al director y comentarios de los lectores y la crítica especializada. Hay algunos que son considerados géneros más híbridos, ¿no?, entre uno y otro, ya los veremos a continuación, pero en principio los ascribimos a los géneros informativos. ¿Cuáles son las características generales de los géneros informativos? En las características que son comunes a todos estos géneros son las siguientes. En primer lugar, el uso de las modalidades textuales de la narración y de la exposición, es decir, del contar el hecho que suscita una noticia o un reportaje y el de exponer, es decir, profundizar en los datos de este. La aparición, por encima de todas las demás, de la función referencial, buscando siempre la sensación de objetividad. Por supuesto, la abundancia de la tercera persona. Y el uso objetivo, el uso más objetivo del lenguaje. Utilización del léxico denotativo, es decir, léxico que no implica ninguna valoración, la aparición de oraciones más bien las simples y las coordinadas que las subordinadas, que siempre hacen estar más emparentadas con el lenguaje literario. Y pasamos a tratar el género periodístico informativo por excelencia, que es la noticia. La definición de noticia es muy clara, relacionándola con nuestro vídeo anterior sobre el lenguaje periodístico en general, sería la narración objetiva, breve, clara y sencilla de un hecho de interés, proximidad, relevancia o rareza para el conjunto del público de un medio de comunicación. Es decir, tiene que cumplir esas cualidades, puesto que esas son las que se pide en un texto periodístico para que éste pueda alcanzar el rango de mensaje periodístico. ¿Cuáles son las partes de una noticia? Aquí he puesto un ejemplo de una noticia del año 2020, del mes de marzo, y podemos ver claramente, esto sería el principio de esa noticia, y a este conjunto de texto lo llamamos titular. Entonces el titular está compuesto habitualmente por las siguientes partes: el antetítulo, que es previo a la parte principal, el título, que es esa parte central del titular, y por último el subtítulo. Tanto el antetítulo como el subtítulo son optativas, pueden o no aparecer. Lo normal es que en el antetítulo se diga a qué sección o a qué tema va a hacer alusión la noticia, que el título sea un resumen en una sola frase, en muchas ocasiones una frase nominal, aunque en esta ocasión sí que lo tiene, y el subtítulo pues sería un breve resumen inmediatamente anterior a la entradilla, que vamos a pasar a verla ahora mismo. Entonces la entradilla
es como denominamos a un pequeño texto previo a lo que es el cuerpo de la noticia, en el cual aparecen resueltas las preguntas principales a las que debe responder esa noticia, como son el qué ha sucedido, quién lo ha protagonizado, cómo ha sucedido, cuándo, dónde y por qué. Esto viene de una tradición inglesa, una tradición del mundo anglosajón sobre cuáles son los elementos básicos de una noticia y que tradicionalmente lo conocemos como las 6 Vs dobles, porque en inglés todas estas preguntas comienzan por una W. Entonces aquí tendríamos la entradilla de la noticia cuyo titular hemos visto en las diapositivas anteriores. Y por último tenemos la parte ya central de la noticia, a la que denominamos cuerpo, que es el desarrollo informativo de esta, donde se pueden incluir más datos, se pueden incluir incluso declaraciones de los protagonistas, y que sirve para que los receptores del mensaje periodístico pues puedan hacerse una idea más completa de cuál es la información que pretenden transmitirles. Vamos a pasar a ver ahora con mucha sencillez, solamente con las definiciones para poder distinguirlos, los otros géneros informativos, aunque dos de ellos más bien los consideraríamos híbridos, como son la crónica y la entrevista. En primer lugar, tenemos el reportaje. El reportaje es el género especializado en analizar en profundidad los hechos, sus circunstancias, sus detalles. En realidad es pues como una noticia hiperdesarrollada, ¿no? Para que haya reportaje pues tiene que haber previamente una labor de documentación, se pueden incrustar entrevistas, incluso información gráfica. Un reportaje es una cosa muchísimo más amplia que una noticia. Luego tenemos la crónica. La crónica es ese género híbrido que nombraba yo anteriormente entre información y opinión. Normalmente es algo personal, aparece firmado, siempre quien lo hace es un testigo o una persona vinculada a los hechos que va a contar, los nombra en orden cronológico, y la temática, aunque es muy variada, pero hay alguna que es especial para las crónicas, ¿no? que son las crónicas de guerra, por ejemplo, o las crónicas de campañas electorales. Un periodista especializado en estos temas pues va haciendo un seguimiento diario de ellos y va elaborando esa crónica que cumple con las características que previamente hemos dicho. Y por último tendríamos la entrevista. También es un género híbrido entre información y opinión, al igual que la crónica. Y bueno, todo el mundo sabe lo que es una entrevista, tampoco hace falta perder demasiado el tiempo en profundizar. Tenemos que es un diálogo en estilo directo, evidentemente, a personas que tengan relevancia, que tengan interés según el medio de comunicación, para entregarle ese diálogo al público, y las dividimos básicamente las entrevistas en dos tipos. Una que sería la entrevista biográfica, que tiene más que ver con lo subjetivo, con la opinión, en la que se le pregunta por hechos de su vida personal al entrevistado, y luego la entrevista informativa, en la cual pues se está preguntando, se está demandando información al entrevistado, bien porque él sea el protagonista de alguna noticia importante o bien porque sea un experto en la información que se le está preguntando. Y hasta aquí este vídeo.